Mi novia me convenció de abrir la relación aunque yo no quería. Ella se acostó con alguien que ya tenía en mente. Yo lo intenté con otra chica aunque no estaba tan seguro, pero me terminé enamorando de ella y ahora mi novia dice que es mi culpa. Mónica estaba de pie sobre la alfombra de la sala, sosteniendo un archivador desplegable mientras me leía un gráfico impreso a color sobre la saturación del amor monógamo. A su lado, la cena se enfriaba por completo mientras ella insistía en que romper nuestro compromiso de 8 años era el único acto de madurez científica posible. Miré mi plato de pasta, miré el proyector portátil que había montado en el aparador y me di cuenta de que no tenía idea de cómo habíamos terminado atrapados en semejante locura. Durante poco más de 8 años, Mónica y yo habíamos construido lo que cualquier persona sensata consideraría una relación sumamente estable. Compartíamos un bonito departamento de 3 habitaciones, organizábamos las compras con precisión semanal y sabíamos exactamente cómo tomar el café del otro por las mañanas. Para mí, esa previsibilidad no era aburrimiento, sino la prueba definitiva de que habíamos encontrado un refugio sólido en medio del caos cotidiano. Sin embargo, con el tiempo descubrí que la paz constante puede ser interpretada como un defecto por alguien que necesita drama para sentirse vivo. Lo que yo veía como complicidad y madurez, Mónica comenzaba a percibirlo como una rutina anestésica que debía ser erradicada. Como investigadora de mercado para una firma regional, Mónica tenía la costumbre profesional de proyectar metodologías de trabajo sobre su vida personal. No podía simplemente disfrutar de un domingo tranquilo sin convertirlo en un estudio comparativo de satisfacción o en una evaluación de impacto emocional. Durante mucho tiempo me pareció una extravagancia adorable de su personalidad, algo que la hacía destacar por su agudeza mental. Le gustaba analizar las tendencias de consumo y las conductas humanas con una frialdad casi matemática que a mí me resultaba fascinante. Lamentablemente, esa misma herramienta analítica terminaría convirtiéndose en el arma de destrucción masiva contra nuestro propio hogar. Vivíamos en un sector céntrico de la ciudad, un lugar estratégico que elegimos para estar cerca de nuestros respectivos empleos. Nuestro departamento estaba lleno de detalles que habíamos seleccionado juntos a lo largo de casi una década de convivencia. Había libros apilados en las estanterías, plantas que cuidábamos los fines de semana y una cocina donde pasábamos horas conversando mientras preparábamos la cena. En mi mente, Arturo y Mónica eran un equipo consolidado capaz de superar cualquier obstáculo doméstico o profesional. Nunca imaginé que el verdadero peligro no vendría de factores externos, sino de la mente sobreestimulada de mi propia pareja. Los primeros síntomas del cambio aparecieron de manera imperceptible durante el último año de nuestra relación. Mónica comenzó a pasar horas escuchando podcasts sobre dinámicas de pareja no convencionales mientras ordenaba la ropa o paseaba al perro. Al principio lo tomé como un simple interés profesional o una curiosidad intelectual pasajera sin mayor trascendencia. Pronto, la mesa de noche de su lado de la cama se llenó de libros sobre la deconstrucción de la fidelidad y la teoría de los afectos fluidos. Yo observaba esa marea de papel con cierta distancia, confiando en que se trataba únicamente de un marco teórico abstracto. Las cosas pasaron del plano conceptual al terreno personal durante una cena ordinaria a mitad de semana. Mónica dejó caer casualmente sobre la mesa la idea de que la monogamia tradicional era una estructura obsoleta diseñada para reprimir el potencial humano. Utilizó un lenguaje pulido y lleno de tecnicismos para explicarme que mantenernos fieles el uno al otro era una forma de mediocridad compartida. Escuché sus palabras con atención mientras servía el vino, intentando procesar si me estaba haciendo una broma elaborada o si hablaba completamente en serio. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien cree haber descubierto una verdad oculta que el resto del mundo ignora. Durante las semanas siguientes, las conversaciones cotidianas se convirtieron en auténticas sesiones de adoctrinamiento teórico. Ya no podíamos ver una película ni cenar tranquilos sin que ella introdujera el concepto de la honestidad radical como el único camino hacia la iluminación afectiva. Comenzó a etiquetar mis deseos de estabilidad como un miedo irracional a la libertad y un apego inseguro. Cada vez que yo intentaba defender el valor del compromiso mutuo, ella me interrumpía citando estudios de opinión y porcentajes de divorcios. Sentí como la complicidad que habíamos construido durante 8 años se evaporaba bajo el peso de sus discursos dominicales. Mónica empezó a usar una metáfora muy específica que terminó por minar el poco respeto que me quedaba por sus teorías. Decía constantemente que nuestra vida juntos se había transformado en una jaula de oro, un espacio sumamente cómodo pero privado de todo aire fresco. Según su análisis, yo me había convertido en un compañero aburrido que se conformaba con la tranquilidad doméstica en lugar de buscar experiencias transformadoras. Me dolía ver cómo reducía años de apoyo mutuo, proyectos compartidos y momentos difíciles a una simple celda decorada. Empecé a darme cuenta de que ella ya no me veía como su compañero de vida, sino como un lastre predecible. A pesar de mi incomodidad creciente, intenté racionalizar la situación durante un tiempo para evitar un conflicto mayor. Pensé que tal vez se trataba de una crisis de los 30 o de un pico de estrés laboral que se resolvería solo con el paso de las semanas.
Mantuve la calma y evité las discusiones acaloradas, esperando que el arrebato teórico terminara por diluirse en la rutina diaria. Sin embargo, cuanto más pasivo me mostraba yo, más agresiva se volvía su insistencia en la necesidad de cambiar las reglas del juego. Mónica no buscaba un debate genuino, sino la validación total de un deseo que ya tenía perfectamente diseñado en su cabeza. El punto de inflexión definitivo llegó la noche en que Mónica decidió formalizar su propuesta con una presentación visual en la sala. Desplegó un proyector portátil sobre el aparador y comenzó a mostrarme diapositivas detalladas sobre los beneficios de abrir la relación. Había gráficos de barras sobre la satisfacción emocional y esquemas que explicaban cómo gestionar los afectos primarios y secundarios. Observé la pantalla en blanco y negro con una mezcla de estupor y una absoluta desvinculación emocional. Entendí en ese instante que la mujer sentada frente a mí había dejado de ser mi pareja para convertirse en una consultora de su propio capricho. Cuando terminó su exposición, se cruzó de brazos y me miró fijamente esperando que me deshiciera en elogios hacia su brillantez conceptual. Me tomé unos segundos para respirar profundamente antes de hacerle un par de preguntas básicas sobre la logística de semejante experimento. Le pregunté qué pasaría si uno de los dos se involucraba emocionalmente con otra persona fuera del departamento. Ella se limitó a sonreír con autosuficiencia y a decirme que la honestidad radical prevenía cualquier tipo de enredo infantil. Su respuesta me demostró que vivía en una fantasía teórica completamente desconectada de la realidad humana. En ese momento comprendí el verdadero dilema al que me enfrentaba de manera inminente. Si me negaba categóricamente a su propuesta, Mónica acumularía un resentimiento tóxico que terminaría envenenando la convivencia diaria hasta hacerla insoportable. Me culparía eternamente de haber coartado su desarrollo personal y de haberla mantenido encerrada en su famosa jaula. Por otro lado, si aceptaba su juego, estaríamos teniendo que lidiar con un caos predecible pero inevitable. Decidí que la única forma de proteger mi cordura y mi dignidad era no oponerme a su plan en la superficie. Acepté la apertura de la relación con una serenidad tan absoluta que dejó a Mónica visiblemente desconcertada durante varios minutos. Esperaba una escena de celos, un ruego de último minuto o una discusión acalorada que alimentara su narrativa de liberación. Al no encontrar resistencia, intentó disimular su sorpresa reafirmando que este era el paso más maduro que habíamos dado jamás como pareja. Yo me limité a sentir con la cabeza, manteniendo una expresión completamente neutral mientras ella celebraba su victoria teórica. En el fondo, sabía exactamente lo que estaba haciendo al retirarle cualquier tipo de oposición emocional. Tan pronto como Mónica se fue a la habitación a enviar mensajes entusiasmada por su triunfo, me quedé solo en la sala vacía. Apagué el proyector, recogí los platos fríos de la cena y me senté frente a mi ordenador portátil con una claridad mental impecable. Sabía que el contrato de arrendamiento del departamento estaba a nombre de ambos y que la cuenta común requería ciertos ajustes inmediatos. No sentía rabia ni desesperación, sino una determinación fría y analítica para preparar mi salida sin hacer el menor ruido. Comencé a revisar detalladamente los términos legales de nuestros acuerdos compartidos para blindar mi patrimonio antes de que el desastre se desatara. Dediqué las horas siguientes a descargar extractos bancarios, revisar cláusulas de cancelación anticipada y redactar un inventario mental de mis pertenencias personales. Mónica creía que acababa de ganar una batalla ideológica dentro de nuestra relación, sin sospechar que solo había firmado el inicio de mi retirada táctica. Cada documento que guardaba en una carpeta cifrada era un paso más hacia mi independencia definitiva de su circo emocional. Me acosté esa noche al lado de una mujer que creía tener el control total del tablero de ajedrez, mientras yo ya había previsto los siguientes 10 movimientos. La jaula de oro estaba a punto de quedarse sin uno de sus ocupantes, y ella ni siquiera se daba cuenta. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, increíble como el título de investigadora de mercado, le sirvió para armar todo un estudio estadístico con tal de justificar sus ganas de ponerte los cuernos. Seguro escuchó 3 podcasts de 2 horas y de repente se sintió la gran teórica de la libertad afectiva. Es el disfraz más elaborado que he visto para no admitir un capricho. Respuesta de OP, no exagero cuando digo que montó una presentación de diapositivas en mitad de la cena para explicarme el proyecto. Tenía hasta gráficos de barras sobre la satisfacción emocional esperada y la curva de aburrimiento monógamo. En su mente no me estaba engañando, me estaba haciendo una consultoría gratuita para mejorar mi vida. Usuario Anónimo 2 dice, siempre usan exactamente el mismo glosario intelectual cuando quieren saltarse las reglas de la relación. En cuanto mencionan la famosa jaula de oro o la honestidad radical, sabes perfectamente que el desenlace va a ser un desastre total. Me dio una rabia enorme leer cómo redujo 8 años de convivencia a una simple celda. Respuesta de OP, leer comentarios como el tuyo me confirma que no estaba loco al no engancharme en su discusión teórica esa noche. Verla hablar en tercera persona sobre nuestro hogar como si fuera un experimento de laboratorio fue la señal definitiva. En ese mismo instante me di cuenta de que preparar la salida financiera era la única decisión sensata que me quedaba. Actualización 1. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización.
Mónica no tardó casi nada en poner en marcha la fase operativa de su tan estudiado experimento social. Había conocido a Benjamín, un fotógrafo casual que trabajaba en una agencia publicitaria aliada con su firma de investigación. Durante días me habló de él como si fuera un simple sujeto de pruebas, destacando su estilo de vida bohemio y desenfadado. Yo escuchaba sus menciones con la frialdad de un observador externo, notando cómo coordinaba sus horarios para coincidir con él. La noche de la cita formal, Mónica pasó más de una hora frente al espejo seleccionando cuidadosamente su ropa mientras me daba recomendaciones sobre cómo aprovechar mi tiempo a solas. Me dijo que salir con Benjamín era una prueba dura pero necesaria para fortalecer nuestra confianza mutua. Yo me limité a desearle una buena velada desde el sofá mientras leía un manual sobre derecho civil y contratos de arrendamiento. Salió del departamento con una sonrisa triunfal, convencida de que me dejaba en casa consumido por la incertidumbre y los celos. Regresó cerca de las 2 de la mañana, haciendo crujir la puerta principal con un toque de dramatismo calculado. Yo estaba despierto en la sala, trabajando en mi ordenador con la luz tenue de una lámpara de pie. Mónica caminó hacia mí de manera pausada y se sentó en la silla de enfrente con una postura rígida y una expresión de frialdad clínica. Se notaba a leguas que había ensayado la escena durante todo el trayecto de vuelta a casa. Mirándome directamente a los ojos, me anunció sin rodeos que se había acostado con Benjamín en el estudio fotográfico de este. Inmediatamente después, comenzó a desplegar un discurso elaborado para convencerme de que la experiencia había sido completamente vacía y superficial. Pretendía venderme la idea de que haber tenido intimidad con otro hombre era la prueba definitiva de su profundo compromiso conmigo. Según su lógica torcida, comprobar que Benjamín no significaba nada para ella demostraba lo sólida que era nuestra relación. Escuché cada una de sus palabras sin pestañear ni alterar el ritmo de mi respiración durante toda la explicación. Detrás de toda su palabrería técnica y sus explicaciones psicológicas, solo pude ver un egoísmo descarado y una necesidad desesperada de validación. Mónica esperaba con ansias una escena de celos, un grito de dolor o al menos una lágrima que justificara su narrativa de alivio posterior. En lugar de eso, la confronté con un muro de silencio glacial que congeló la habitación por completo. Mi falta absoluta de reclamos destruyó el guión que ella había preparado tan minuciosamente en su cabeza. Se quedó en silencio durante un par de minutos, esperando en vano una reacción violenta que nunca llegó. Puedo asegurar que su desconcierto era palpable. No sabía cómo procesar que el hombre al que pretendía dar una lección no mostrara el menor signo de quebranto. Mi apatía congeló su sonrisa y la dejó en una posición profundamente incómoda. Viendo que el silencio no le daba la victoria emocional que buscaba, cambió bruscamente de táctica al día siguiente. Comenzó a provocarme de manera sistemática lanzando comentarios mordaces y fuera de lugar sobre Benjamín durante el desayuno. Mencionaba lo detallista que era el fotógrafo, la iluminación de su estudio o lo interesante que resultaba su visión del arte contemporáneo. Cada comentario era un anzuelo lanzado con la clara intención de hacerme perder la paciencia y romper mi compostura. Mantener la distancia emocional en ese entorno se convirtió en una tarea de precisión absoluta para evitar que me afectara en el día a día. Decidí tratar a Mónica como si fuera una inquilina con la que compartía gastos temporales y nada más. Responder a sus provocaciones con monosílabos amables y frases vacías fue la mejor arma para desarmar su estrategia de acoso verbal. Cuanto más indiferente me mostraba yo, más frustrada y neurótica se volvía la actitud de ella en la casa. Esas 3 semanas me sirvieron para confirmar que la convivencia en ese departamento tenía una fecha de caducidad muy cercana. La tranquilidad de mi rutina cotidiana estaba seriamente amenazada por las maniobras desesperadas de Mónica para llamar mi atención. Ya no se trataba de salvar una relación que estaba completamente podrida por dentro, sino de salir de allí en los mejores términos posibles para mí. Aproveché cada hora en que ella salía a trabajar para avanzar en mi plan de rescate personal. Agendé una cita en secreto con un abogado especialista en contratos de arrendamiento e inmuebles compartidos para evaluar mis opciones. Le expliqué detalladamente la situación contractual del departamento y nuestra negativa a seguir compartiendo la vivienda a corto plazo. El abogado redactó un acuerdo de cancelación anticipada del arrendamiento que me permitía desligarme de la responsabilidad financiera del inmueble con un aviso previo. Tener ese documento redactado y listo para firmar me devolvió la paz mental que Mónica me estaba quitando. Durante los días siguientes, me dediqué a organizar de manera silenciosa la logística de mi futura mudanza sin levantar la menor sospecha. Fui guardando mis documentos importantes, mi correspondencia de trabajo y mis objetos de valor en una maleta bajo candado en mi oficina. Mónica estaba tan ocupada intentando descifrar mi indiferencia que ni siquiera notó la paulatina desaparición de mis cosas del departamento. Su soberbia le impedía ver que mientras ella jugaba a provocarme, yo estaba cerrando las escotillas del barco. Una noche la descubrí mirándome desde el pasillo con una mezcla de enojo e incertidumbre mientras yo leía un libro en la sala. Me preguntó directamente si no pensaba salir con nadie, acusándome veladamente de estar boicoteando la dinámica de la relación abierta con mi pasividad.
Le respondí con una sonrisa serena que las cosas buenas requerían tiempo y que no tenía ninguna prisa en forzar situaciones. Se fue a la cama dando un portazo, incapaz de tolerar que su gran experimento no me estuviera destruyendo como ella había previsto. La tensión en la casa había llegado a un punto donde el aire se podía cortar con un cuchillo de cocina en cualquier momento. Sin embargo, yo me sentía extrañamente en paz porque tenía el control absoluto de mis decisiones y de mi calendario. Mónica creía que me tenía atrapado en una red de manipulación psicológica, pero en realidad solo estaba acelerando mi salida. Mi silencio no era resignación, sino el tiempo necesario para armar una retirada impecable que no le dejaría margen de maniobra. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, acostarse con un tipo para decirte en la cara que fue una experiencia vacía es el equivalente a prenderle fuego a la cortina de la sala solo para demostrarte que el extintor sí funciona. La gimnasia mental que hace esa mujer para justificar sus deslices tendría que ser disciplina olímpica. ¿Qué paciencia tuviste para no reírte en su cara esa misma noche? Respuesta de OP, utilicé su propia lógica para no perder el control ni ponerme a discutir por algo que ya sabía que iba a pasar. Su frialdad clínica al contármelo fue la confirmación perfecta de que ya no había nada que salvar entre nosotros. En el fondo, me hizo un favor enorme porque me dio la luz verde definitiva para actuar legalmente sin sentir el menor remordimiento. Usuario Anónimo 2 dice, tengo una duda genuina sobre todo esto, ¿el tal Benjamín sabía que estaba participando como voluntario en un estudio de mercado emocional o creía que era una cita normal? Me da la impresión de que ni él se salvó de entrar en la hoja de cálculo de Mónica. Vaya personaje te gastabas como pareja. Respuesta de OP, estoy 1000% seguro de que Benjamín no tenía la menor idea de dónde se estaba metiendo. En la cabeza de Mónica, él no era más que un peón descartable para ponerme a prueba y validar sus discursos sobre la libertad. Al final el pobre tipo solo fue un instrumento para su ego, aunque a mí me sirvió para acelerar los trámites con mi abogado. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. La atmósfera en el departamento se mantenía sumamente enrarecida, pero mi vida profesional y personal continuaba su curso normal fuera de esas 4 paredes. Decidí inscribirme en un taller de urbanismo sostenible de fin de semana, buscando un espacio para despejar la mente de tanto drama casero. Fue precisamente allí donde me crucé con Julieta, una arquitecta paisajista sensata, brillante y con una chispa de humor sumamente refinada. Desde los primeros minutos de trabajo en equipo, la conversación fluyó sin ningún tipo de esfuerzo ni pretensión intelectual. Por primera vez en muchos años, me sentí escuchado de verdad por una mujer que no buscaba analizar cada una de mis palabras con marcos teóricos. Julieta tenía una forma de ver el mundo basada en la empatía genuina, la construcción práctica y el respeto por el espacio ajeno. Hablamos durante horas sobre proyectos de recuperación urbana, música y gastronomía local mientras compartíamos un café al terminar las sesiones del taller. No había discursos sobre jaulas ni manipulaciones disfrazadas de psicología, solo 2 personas conectando de manera honesta. Tras salir a cenar en un par de ocasiones a lo largo de esa semana, la química entre Julieta y yo se volvió simplemente inevitable. Pasamos una noche increíble juntos en su departamento, en un ambiente lleno de calma, risas sinceras y una complicidad que yo creía extinta. No hubo cálculos fríos ni intenciones ocultas de darle una lección a nadie por mi parte. Simplemente me dejé llevar por el placer de estar con alguien que me valoraba por quien era y no por lo que servía en un esquema conceptual. Siguiendo al pie de la letra el famoso reglamento de honestidad radical que Mónica me había exigido firmar y respetar semanas atrás, decidí no ocultarle nada. Al día siguiente, volví a nuestro piso a primera hora de la tarde, me preparé una taza de té y esperé a que ella llegara del trabajo. Cuando se sentó en la sala, le conté tranquilamente y con lujo de detalles educados mi encuentro con Julieta. Mantuve una voz serena y una postura relajada, aplicando exactamente el mismo formato clínico que ella había usado conmigo. La reacción de Mónica fue una explosión instantánea de la más pura hipocresía e indignación moral que he presenciado en toda mi vida. El discurso de la mujer moderna, libre de prejuicios y deconstruida, se desintegró por completo en cuestión de 2 segundos. Comenzó a manotear la mesa, a levantar la voz y a acusarme a gritos de estar traicionando la confianza de la pareja. Olvidó por completo sus bonitas diapositivas sobre la fluidez afectiva para convertirse en la versión más neurótica de una persona celosa. Presionó metafóricamente el botón de pánico del que tanto hablaba su literatura sobre relaciones abiertas, exigiendo una clausura inmediata de la dinámica. Me ordenó que cortara todo tipo de contacto con Julieta de inmediato si quería salvar nuestro compromiso de 8 años. Decía que lo mío no era parte del experimento, sino una falta de respeto malintencionada hacia el espacio seguro que habíamos construido. Resultaba impresionante ver cómo el marco teórico que ella inventó dejaba de aplicarse cuando la otra parte disfrutaba del juego. La miré fijamente a los ojos sin perder la compostura ni un solo segundo mientras ella continuaba con su berrinche frente a mí. Le recordé,
palabra por palabra, las cláusulas que ella misma había fijado sobre la libertad de acción y la no posesión afectiva. Le señalé que ella había tenido la libertad de acostarse con Benjamín para probar su punto, y que yo solo estaba siguiendo las reglas de su propia propuesta. Me negué rotundamente a ceder ante su flagrante doble rasero mientras ella caminaba de un lado a otro de la sala hiperventilando. Los celos descontrolados de Mónica hicieron que los días posteriores fueran absolutamente un infierno de convivencia cotidiana. Comenzó a revisar mi teléfono a escondidas, a hacer escenas de llanto a medianoche y a cuestionar cada uno de mis movimientos fuera del trabajo. La paradoja era colosal, la misma persona que predicaba la liberación emocional me estaba sometiendo a un régimen de vigilancia digno de una prisión. Sin embargo, su desesperación solo confirmó que mi estrategia de no ceder era el camino correcto. Viendo que la convivencia en el piso se volvía definitivamente invivible, supe que había llegado el momento de ejecutar la siguiente fase de mi plan. Mónica no estaba dispuesta a aceptar que su plan maestro le hubiera salido mal, por lo que escalaría el conflicto hasta límites ridículos. Yo no tenía ninguna intención de ser el espectador de su colapso nervioso dentro de la misma casa. Mi prioridad absoluta era proteger mi estabilidad financiera y mis documentos legales antes de que el ambiente terminara de explotar. Mientras ella estaba en una reunión de trabajo larga, aproveché la soledad de la casa para empaquetar mis documentos más importantes en un maletín de seguridad. Recogí mis escrituras, mis contratos de trabajo y las pólizas de seguro que aún nos vinculaban legalmente. La sensación de ir cerrando carpetas de una vida compartida era extrañamente liberadora gracias al contraste con la histeria que se vivía allí por las noches. Cada documento guardado era un peso menos que llevaría sobre mis espaldas. Además de mis documentos, imprimí la solicitud oficial firmada para dividir de inmediato la cuenta bancaria común que manteníamos para los gastos del departamento. Calculé hasta el último centavo de mis aportes y dejé el dinero correspondiente a la mitad justa de las facturas del mes en curso. Coloqué el documento en un sobre blanco cerrado sobre la mesa del comedor, acompañado de una nota breve donde le notificaba la separación de nuestros fondos. Ya no había vuelta atrás, el muro que nos separaba ahora era económico y legal. Cuando Mónica regresó y vio el sobre la mesa, intentó encararme de nuevo para armar otra escena dramática sobre mi falta de empatía. Se victimizó diciendo que yo estaba destruyendo la confianza al tomar decisiones financieras unilaterales sin consultar con ella. Le respondí con suma frialdad que la división de cuentas era una consecuencia lógica de la honestidad radical y la autonomía de las partes. Mi tono distante la dejó sin argumentos válidos para seguir atacándome en ese terreno. La noche transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por el sonido de ella tecleando furiosamente en su ordenador portátil en la otra habitación. Yo me retiré al dormitorio secundario que había acondicionado para dormir solo desde hacía una semana, disfrutando de una paz envidiable. Sabía que Mónica estaba preparando su contraataque, pero yo ya tenía las cartas legales jugadas y la maleta lista. El juego de la indignada moral estaba llegando a su punto culminante y yo solo tenía que esperar el desenlace. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, poesía pura. Es increíble cómo la defensora número 1 de la honestidad radical apretó el botón de pánico en cuanto el experimento dio sus primeros frutos de tu lado. La hipocresía de exigir reglas abiertas para ella y una celda para ti es de un nivel legendario. Te felicito por no haber cedido un solo centímetro ante semejante berrinche. Respuesta de OP, literalmente me limité a aplicar el cumplimiento estricto del documento impreso que ella misma redactó y me hizo firmar semanas atrás. Mónica no contaba con que yo me tomaría sus reglas tan en serio y con tanta precisión. Ver cómo su propia creación se le devolvía como un boomerang fue una de las experiencias más gratificantes de todo este proceso. Usuario anónimo 2 dice, la actitud de Mónica parece la de una niña caprichosa que rompe su propio juguete favorito y luego se pone a llorar culpando al resto de la casa por el estropicio. Le encantaba la idea de ser libre mientras te tuviera a ti de respaldo seguro esperándola en el sofá. En cuanto vio que tenías una opción mucho mejor con Julieta, la fachada de mujer deconstruida se le cayó a pedazos. Respuesta de OP, le diste justo en el blanco, toda su indignación moral no era más que puro ego herido al darse cuenta de que con Julieta encontré la paz que ella nunca me dio. Mónica quería un admirador aburrido en casa, no un igual que también pudiera rehacer su vida. Su enfado fue la prueba definitiva de que nunca le interesó la libertad, sino el control. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización. Mónica decidió que la guerra no podía quedarse dentro de las 4 paredes del departamento y optó por llevar el conflicto al terreno público. Convocó una reunión de emergencia en nuestra sala, citando a nuestro grupo más cercano de amigos bajo el pretexto de una charla importante. Llegó al piso hecha una verdadera fiera, con los ojos inyectados en sangre y una carpeta llena de hojas impresas en la mano. Yo la observaba desde la barra de la cocina con una calma absoluta mientras los invitados iban ocupando los sofás con caras de desconcierto. Sin dar tiempo a que nadie saludara adecuadamente, Mónica tomó la palabra y comenzó a denunciar con voz temblorosa mi supuesta traición hacia ella.
Me acusó abiertamente frente a todos de haber trampeado el experimento y de haber actuado de mala fe desde el primer día de la apertura. Según su versión de los hechos, yo había cometido el delito imperdonable de enamorarme de Julieta en lugar de mantener la relación en un plano puramente físico. Escucharla hablar de mis sentimientos como si fueran un fraude procesal me resultó tan ridículo que me costó aguantar la risa. Para intentar humillarme públicamente y ganarse la compasión inmediata del grupo, Mónica sacó las hojas impresas que llevaba en la carpeta. Comenzó a leer en voz alta, con un tono dramático y sobreactuado, fragmentos privados de mis conversaciones de chat con Julieta. Leía mensajes donde hablábamos de proyectos de arquitectura, de cómo nos sentíamos a gusto juntos y de frases afectuosas cotidianas. Su objetivo era demostrarle a todos que yo había planeado un reemplazo emocional a sus espaldas con total alevosía. Mantuve la compostura de manera impecable durante toda la vergonzosa lectura, permaneciendo de pie en la cocina con los brazos cruzados y la mirada tranquila. No la interrumpí ni una sola vez, dejando que continuara con su espectáculo trágico hasta que se le acabara el aliento. Ella esperaba que yo saltara a defenderme, que intentara quitarle los papeles de las manos o que iniciara una discusión a gritos. Al no obtener ninguna reacción violenta de mi parte, su voz comenzó a perder fuerza y vaciló frente al silencio incómodo de la sala. Desafortunadamente para sus planes de lapidación pública, nuestros amigos recordaban perfectamente cada uno de los discursos que ella les había dado meses atrás. Todos en esa sala habían sido víctimas de sus sermones interminables sobre la libertad afectiva, la deconstrucción de los celos y la madurez de dejar ir a las personas. Habían escuchado a Mónica defender con uñas y dientes que nadie era dueño de los sentimientos de nadie en una relación abierta. Verla ahora llorando y exigiendo castigos por exactamente los mismos principios que ella predicaba generó un efecto demoledor. Cuando Mónica terminó de leer el último mensaje y levantó la vista esperando una condena social unánime hacia mi persona, se topó con la cruda realidad. La miraban no con rabia o indignación hacia mí, sino con una profunda pena y una vergüenza ajena imposible de disimular. Uno de nuestros amigos más cercanos carraspeó, miró al techo con incomodidad y le recordó suavemente que ella misma había impulsado esa dinámica contra mi voluntad inicial. El tiro le había salido tan por la culata que la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Aproveché exactamente ese instante de silencio absoluto en la sala para dar el paso definitivo que había planificado semanas atrás con mi abogado. Caminé tranquilamente hacia la mesa del comedor, tomé mi maletín de mano y saqué la notificación legal de cancelación del arrendamiento. Me acerqué a Mónica, quien permanecía paralizada en el centro de la alfombra, y le entregué el documento oficial junto con la propuesta de división equitativa de los muebles. Le expliqué con voz clara y audible para todos que el contrato finalizaba el mes siguiente y que el piso quedaba bajo su exclusiva responsabilidad. La cara de Mónica al recibir la notificación legal fue un poema de incredulidad, rabia y colapso psicológico en tiempo real. Sus propios argumentos sobre la autonomía y la no dependencia mutua la estaban aplastando de manera irreversible frente a todo nuestro círculo social. Ya no le quedaban discursos teóricos, ni gráficos de barras, ni excusas sociológicas a las cuales aferrarse para frenar el desastre. Se dio cuenta de que no solo había perdido el control de la relación, sino que también había quedado en ridículo ante sus amistades. Sin perder un solo segundo en discusiones estériles, me fui hacia la habitación principal donde ya tenía mi equipaje grande perfectamente empacado y cerrado. Rodé mi maleta hacia la puerta de entrada, pasando por el centro de la sala donde la reunión de emergencia yacía completamente congelada. Me despedí de mis amigos con un gesto amable con la cabeza, agradeciéndoles en silencio su presencia en ese momento clave. Ninguno de ellos hizo el menor intento de detenerme o de cuestionar mi salida definitiva del lugar. Mónica intentó balbucear una última amenaza sobre llevarme a mediación legal por abandonar el hogar de manera repentina, pero su voz sonó desgastada y sin fuerza. Le recordé en la puerta que la notificación ya estaba registrada formalmente y que mi abogado se encargaría de coordinar el retiro de mis muebles restantes. Cerré la puerta del departamento con un chasquido firme y limpio, dejando atrás 8 años de convivencia destruidos por su propio capricho. La sensación de respirar aire puro al salir a la calle esa noche fue sencillamente indescriptible. Me subí a un taxi con mis maletas en el maletero y puse rumbo al departamento que ya había alquilado temporalmente cerca de mi lugar de trabajo. Durante el trayecto, mi teléfono no paró de recibir notificaciones de mensajes de Mónica que iban del odio recalcitrante a las súplicas desesperadas. Bloqueé su número para llamadas directas y dejé abierta únicamente la vía del correo electrónico para asuntos estrictamente logísticos. No había nada más que hablar con una persona que solo buscaba audiencia para sus melodramas. Llegar a mi nuevo espacio, desempacar con calma mis pertenencias y saber que nadie me exigiría presentaciones en PowerPoint sobre mis sentimientos fue un alivio supremo. Había logrado salir de una situación tóxica manteniendo intacta mi dignidad, mi dinero y mi salud mental. Mónica se había quedado atrapada en el departamento grande, rodeada de los muebles que tendría que pagar sola y masticando las consecuencias de su mentira. El estratega silencioso había completado su retirada con éxito rotundo.
Mientras cenaba algo rápido en mi nueva barra de la cocina, le envié un mensaje corto a Julieta para avisarle que ya estaba instalado y en paz. La respuesta de Julieta fue un abrazo en forma de texto que me confirmó que el esfuerzo de resistir la tormenta había valido la pena. La libertad no era la fantasía llena de tecnicismos que Mónica intentó venderme, sino la tranquilidad de estar donde realmente quieres estar. Dejé el teléfono sobre la mesa y me dormí plácidamente por primera vez en muchos meses. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, llegar al extremo de convocar a un grupo de amigos para leerles los chats privados de tu pareja esperando que te aplaudan es de un nivel de desesperación tremendo. Lo más gracioso debe haber sido el contraste entre las palabras bonitas y tranquilas de tus chats con Julieta y los gritos histéricos de Mónica. Nadie apoya a alguien que hace semejante papelón en público. Respuesta de OP, hubieras visto la cara de vergüenza ajena que puso nuestro amigo Carlos cuando ella empezó a leer los mensajes románticos con tono de fiscal de la corte. Las frases afectuosas y normales que yo le mandaba a Julieta sonaban 1000 veces más cuerdas que los alaridos con los que Mónica intentaba acusarme. Ella misma armó el escenario para su propia humillación pública sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. Usuario anónimo 2 dice, Mónica entrando a la sala sintiéndose la heroína de una película dramática y saliendo aplastada por sus propios discursos es la representación perfecta del meme de no debía haber hecho eso. Creyó que la gente tenía memoria de pez y olvidaría sus años de sermones sobre la libertad. Qué manera tan gloriosa de entregarle los papeles de la cancelación del contrato. Respuesta de OP. La verdad se defiende sola cuando le das suficiente cuerda a la otra persona para que siga hablando de más frente a los testigos correctos. Mónica pensó que el grupo me lincharía, pero sus viejos discursos sobre la no posesión afectiva le cayeron encima como un piano de cola. Entregarle la notificación legal en ese preciso instante de silencio fue el remate perfecto para cerrar el teatro. Actualización 4. Ha pasado medio año desde la última actualización. La vida ha vuelto a tomar un ritmo maravillosamente apacible y predecible, pero esta vez libre de manipulaciones teóricas y experimentos sociales. El pasado fin de semana me crucé de manera totalmente fortuita en una cafetería del centro con un amigo en común de aquella época. Nos sentamos a tomar un café y, como era inevitable, la conversación terminó derivando hacia el presente de Mónica y el desenlace de toda su historia. Mi amigo me contó entre risas y gestos de incredulidad que Mónica sigue atascada en el mismo departamento grande donde solíamos vivir juntos. Al negarse a buscar un lugar más pequeño por mero orgullo, se ha visto obligada a asumir el costo total de la renta ella sola mes tras mes. Esta carga financiera ha diezmado sus ahorros y la tiene viviendo con lo justo, pagando un precio exorbitante por mantener la apariencia de independencia que tanto defendía. Pero la parte más patética de su situación no es el dinero, sino su incapacidad absoluta para pasar página de lo sucedido. Mi amigo me confesó que Mónica aprovecha cualquier reunión o encuentro casual para quejarse amargamente con cualquiera que tenga la desgracia de escucharla. Mantiene una narrativa tóxica donde se dibuja como la víctima inocente de un plan malvado orquestado por mí para arruinar su vida. Según ella, su experimento perfecto de libertad afectiva fracasó única y exclusivamente porque yo trampeé el proceso al enamorarme de Julieta. Respecto a Benjamín, el fotógrafo casual con el que abrió la relación, el desenlace no pudo ser más revelador sobre la verdadera naturaleza de Mónica. Resulta que el tipo la bloqueó de todas sus redes sociales y aplicaciones de mensajería a los pocos días de nuestra separación definitiva. Benjamín se dio cuenta de que Mónica estaba intentando utilizarlo como un trofeo o una herramienta para darme celos a la distancia. Al notar el nivel de neuroticismo y manipulación que manejaba la investigadora de mercado, el fotógrafo prefirió huir sin dejar rastro alguno. El grupo de amigos que presenció aquella vergonzosa sesión de lectura de chats también ha tomado una distancia considerable de su vida diaria. Cansados de escuchar sus discursos incoherentes de víctima y sus constantes reproches hacia el mundo entero, las invitaciones a reuniones fueron desapareciendo gradualmente. La gente simplemente se hartó de ver a una persona que exige libertades absolutas pero es incapaz de asumir las consecuencias cuando los resultados no le favorecen. Mónica terminó aislándose sola en la misma jaula que ella misma construyó con tanto esmero teórico. Mientras ella sigue atrapada en ese bucle de resentimiento y discursos vacíos, mi realidad es radicalmente distinta y profundamente hermosa. Julieta y yo decidimos dar el paso de alquilar un departamento juntos hace 3 meses, un espacio amplio, luminoso y lleno de plantas que cuidamos entre los dos. Vivimos en un entorno donde no hacen falta reglamentos impresos ni términos técnicos para definir la lealtad y el cariño. Nuestra relación se basa en la empatía genuina, la comunicación madura y un respeto mutuo que se demuestra con acciones cotidianas y no con presentaciones visuales. Mirando hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo, me doy cuenta de la tremenda ironía que rodea toda esta historia de autosabotaje. Mónica abrió la famosa jaula de oro creyendo que me mantendría bajo control absoluto por pura costumbre o falta de opciones fuera del hogar. Pensó que su superioridad teórica le permitía jugar con mis emociones mientras yo permanecía como un observador pasivo y obediente.
Jamás imaginó que ese mismo acto de soberbia me daría las herramientas y la determinación necesarias para liberarme de ella para siempre. El boomerang que ella misma lanzó terminó regresando con una precisión matemática para derribar todo su esquema de vida. La investigadora de mercado no supo calcular la variable más importante de su estudio, la dignidad de un hombre que sabe cuándo retirarse en silencio. Al intentar manipular la dinámica de la pareja para inflar su propio ego, terminó perdiendo la estabilidad económica, sus amistades más cercanas y al compañero que la apoyó durante casi una década. Hoy en día, cuando me despierto por las mañanas en nuestro departamento lleno de luz junto a Julieta, no puedo evitar sentir un profundo agradecimiento por la locura de Mónica. Si ella no hubiera insistido con tanta vehemencia en traer sus podcasts y diapositivas a nuestra cena, yo probablemente seguiría atrapado en una relación mediocre por pura inercia. Su obsesión por la disrupción emocional fue, paradójicamente, el mejor regalo que pudo haberme hecho en toda la vida. La justicia poética de esta historia no pudo haber sido más graciosa ni más satisfactoria en todos sus matices. El gran plan maestro que ella diseñó metódicamente para renovar su ego y demostrar su superioridad intelectual terminó siendo la puerta de mi absoluta libertad. Mientras yo disfruto de una vida plena, estable y honesta, ella permanece encerrada en su propio departamento pagando el precio completo de su soberbia. El experimento social finalmente concluyó, y el resultado no pudo haber sido más perfecto para el estratega silencioso. Julieta suele bromear diciendo que deberíamos enviarle a Mónica una tarjeta de agradecimiento por haber sido la arquitecta involuntaria de nuestra felicidad actual. Nos reímos de la idea mientras preparamos el desayuno juntos en la cocina, sabiendo que la mejor respuesta ante la manipulación es vivir bien y en paz. No guardo rencor hacia Mónica, solo siento el alivio inmenso de quien logró escapar a tiempo de un desastre garantizado. Su recuerdo se ha reducido a una anécdota cómica que compartimos de vez en cuando entre amigos verdaderos. La lección de esta etapa de mi vida fue clara y rotunda desde el primer día en que decidí guardar silencio y revisar mis contratos en el ordenador. No hace falta gritar ni armar escenas dramáticas para ganar una batalla cuando la otra persona está empeñada en destruirse a sí misma. Basta con actuar con fría estrategia, proteger tus activos y dejar que las consecuencias del autosabotaje ajeno hagan todo el trabajo pesado. La jaula quedó vacía para siempre, y el cielo nunca se sintió tan despejado como ahora.